Las anécdotas, las historias, los personajes en una sola señal en el Bio Podcast. Una presentación de... Consulta por nuestros planes con Red Mesh. Disfruta de cobertura total en tu hogar o negocio. Plus, Internet de alta velocidad. ¿Qué tal, seguidores de Portada Ecuador? Un gusto estar con ustedes en este Bio Podcast, como todos los fines de semana, para poder dialogar y conocer a nuestros personajes que son parte de la cultura, la música, el arte, la política y todos los espacios que están dedicados para el desarrollo del ser humano y, por supuesto, de la comunidad. A nuestros seguidores de Portada, ¿qué tal? ¿Cómo están? De igual manera, nuestros seguidores de YouTube, donde está nuestra señal en vivo a esta hora. Hoy contamos con la presencia de un destacado personaje. Tengo el gusto de conocerle desde hace mucho tiempo atrás. Hoy está con nosotros y con él vamos a dialogar sobre temas muy importantes. Conoceremos su Bio Podcast aquí en este espacio a través de esta su señal de Portada Ecuador. Voy a recibirle y para mí es un gusto enorme tenerle en este espacio al magíster Laureano Alencastro, con quien tengo el gusto, como ya lo manifesté, de conocerlo y también de poder dialogar con él con mucha experiencia aquí en este espacio. Le saludamos, magíster. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, Juan Francisco, ¿qué tal? Qué gusto. Un saludo muy cordial a través suyo a todos quienes siguen, en primer lugar, su medio de comunicación y toda la programación que de a poco va teniendo importancia y relevancia en el campo de la comunicación y hoy más que nada por la tecnología, pues llegando a todos los rincones del mundo. Estamos a la orden. Claro que sí. Muchas gracias por aceptarnos y por ser parte, como le había manifestado, de este espacio. Queremos conocer quién es Laureano Alencastro, dónde nació y qué más nos puede contar para dialogar un poco sobre su niñez y el resto de la historia que iremos desarrollando a lo largo de esta tarde. Gracias en primer lugar por la invitación. Más allá de ser un personaje, yo soy un ciudadano del mundo, soy un servidor de la cultura, un servidor de la sociedad, un hombre que ha encontrado la oportunidad de servirle a la gente a través de diferentes facetas. Mire, yo nazco ya hace algún tiempo, 1960, un 31 de mayo en Santa Ana de Cotacachi, en la tierra de los buenos cueros y de los buenos músicos. Mi niñez transcurre hace algunos años, imagínense, no era pertinente ni obligatorio asistir a un jardín de infantes. Yo inicié mi educación en la escuela Modesto Aurelio Peñerera, con una particularidad que era una escuela en donde mucha gente del sector rural asistía a esta institución en ese entonces. Y eso me dio la oportunidad de enriquecerme como ser humano. Tengo muchos amigos en las comunidades indígenas, tengo muchos amigos del sector rural periférico de Cotacachi que éramos compañeros de la escuela Modesto. Claro, Cotacachi en ese entonces casi no tenía luz eléctrica, no tenía calles ni empedradas, peor adoquinadas, pero creo que era una de las cosas que quedan grabadas en la memoria de los seres humanos, el llegar y el salir de la escuela en la mañana y en la tarde, con una bolsa al hombro, con los cuadernos, y recorrer las calles sintiendo el agua de la lluvia, sintiendo el frío del agua de los nevados. Y creo que esas son las cosas que uno nunca olvida y que van enriqueciéndonos como seres humanos. En la niñez nosotros también tenemos un mejor amigo en la escuela, y en este caso, según la historia que nos cuenta, no tuvo la oportunidad o no había y no era obligación de tener un jardín de infantes, pero en el momento en el que usted estuvo ya en la escuela, ¿cuál fue su mejor amigo? ¿Cuál fue su profesor que le inculcó a ser un profesional como lo es hoy? Bueno, yo creo que hay varios
amigos en los cuales uno puede tener anécdotas, tiene amistades. Y lógicamente yo recuerdo a un compañero Raúl, a César, que eran parte del barrio en donde yo vivía, el barrio Caliente, uno de los barrios más emblemáticos de Cotacachi, en la parroquia San Francisco, y más aún cuando éramos compañeros de pelota. Y no importaba si teníamos un par de zapatos o si lo hacíamos pie limpio, pata yucha, como los solíamos decir vulgarmente, y compartíamos no solo la escuela, sino también en algún momento el trabajo en un taller de talabartería en donde mi padre y mis tíos trabajaban, y también el deporte. Yo creo que eso es fundamental. Pero si hablamos de uno de los maestros que ha causado grata impresión y de la cual yo recuerdo mucho, es mi profesora de primer y segundo grado, en ese entonces lo que hoy sería segundo y tercer año de básica. Y simplemente, ¿por qué? Porque yo creo que ahí es donde nacen los cimientos del conocimiento, cuando usted aprende a leer y cuando aprende a tener una comprensión lectora que le permite, ya en el transcurso de mi vida de estudiante secundario, por ejemplo, devorar libros, devorar novelas, que en ese entonces eran la tradición, llamemos así, en nuestra sociedad. Y si me permite puedo decir el nombre, la profesora Inés Gómez de Albuja. Realmente yo diría que ella fue la maestra que inculcó mi amor hacia las letras, mi amor a mi dedicación a la educación, y a la cual tengo yo gratos recuerdos. No sin ello no quiero menoscabar la importancia de los otros maestros, pues que a su debido turno, en tercero, cuarto, quinto, sexto grado, los tuve en esa institución donde terminé mi educación primaria. Ahora, el niño Laureano Alencastro, ¿cómo era en su casa? ¿Qué puede usted recordar de su madre, de su padre, que también le haya servido para que usted esté posesionado donde que hoy lo ubicamos y lo miramos? Bueno, mire, esas yo creo que son las historias de vida que hay que contarlas, y qué bueno que haya un espacio como este en donde se dé esta oportunidad. Mire que a momentos yo debía prender una vela para leer en la madrugada, porque de pronto a nuestros padres o no les agradaba o simplemente creían que hay otras facetas de la vida que se ven ser desarrolladas por los niños, por los adolescentes y por los jóvenes. Y recuerdo aún más cuando ya en la secundaria yo tenía que salir a estudiar a la luz del poste de la esquina. Y creo que esas son las cosas que uno nunca olvida, pero que las valora, porque uno va generando y creando y construyendo una historia propia de vida, más allá de lo que puede significar un concepto de humildad, pero con mucha dignidad, y que nos ha permitido insertarnos ya en el campo posterior y ponernos a la altura de cualquier cuna de oro. Definitivamente la única diferencia es que unos tienen muchos recursos, otros seguramente no los tuvimos, pero creo que la dignidad, la capacidad y la inteligencia siempre equipara a los seres humanos. Pero ¿cómo era mamá en aquel entonces? ¿Qué le decía al niño Laureano Alencastro para que haya forjado sus ideales y haya consolidado su profesión? Bueno, mire, Juan Francisco, hay distintas formas de motivar. Hay motivaciones positivas, motivaciones negativas. Recuerde que antes la disciplina de los padres estaba en otro nivel. Los maestros eran considerados, a los maestros les guardábamos un respeto único. ¿Y qué decir a los padres? Los padres con una mirada realmente nos decían lo que tenemos que hacer o dejar de hacer. Y claro, mi madre no tuvo una educación, ella se formó en la Universidad de la Vida y siempre estuvo en casa, como una ama de casa, motivando y creo que entregando cariño, más allá de sapiencia, entregando cariño, amor, que son valores fundamentales para que los seres humanos podamos construir una historia de vida. ¿Y papá? ¿Qué decía papá cuando tenía que ajustarse a las reglas de la casa? Bueno, los padres siempre son y somos un poco más parcos en cuanto se refiere, yo diría, a la expresividad de sentimientos, pero indudablemente
la disciplina, el trabajo, el ejemplo de un padre creo que es fundamental, primero para ser buenos seres humanos, segundo para ser personas honradas. O sea, mi padre fue un talabartero, luego fue un policía municipal, lo que se conocía antes y que ahora son los agentes de control municipal. Fue un operador de máquinas en lo que ahora es de Mel Norte, en la planta eléctrica que quedaba en el AMBI, y un músico fundamentalmente. Y un músico es un hombre también sensible, con valores, con amor a su tierra, y creo que eso es lo que nos inculcó. En primer lugar, el amor a hacer las cosas bien, a coger el camino derecho. Y claro, un empleado municipal del nivel operativo, homenajeado como el mejor empleado, jubilado ya, y obviamente siempre motivando a que los hijos, nosotros somos 3, tengo 2 hermanos, un hermano y una hermana, vayamos por esa senda, ¿no? Esa senda de la honradez, del trabajo, de la dedicación al estudio y del respeto a los demás. Creo que es fundamental el respetar y ser solidarios con todos sus vecinos, amigos, coidearios y todo lo que significa el tejido social en donde nos vamos desarrollando día tras día. Cotacachi es la capital musical del Ecuador, una ciudad muy conocida, no solo por este espacio musical, sino también por ese juego tradicional que es el trompo. ¿Jugó el trompo Laureano en la niñez? Mire, debo confesarle un secreto. Tenía mucha dificultad para hacer bailar el trompo. Seguramente nunca fui parte de la jugada de trompo, ¿no es cierto?, de estos desafíos que se los hace año tras año y que hoy es un patrimonio cultural intangible, el juego del trompo. Y aquí cabe una reflexión. Hace un momento hablábamos de lo que significa un padre. Mi padre tampoco jugó mucho al trompo, pero siendo Cotacachi una ciudad dedicada estrictamente a la música, yo recuerdo a mis tíos y mi padre, músicos, cantores, ejecutantes de instrumentos. Por ejemplo, llegaba el Día de la Madre, nos reuníamos todos, hacíamos un buen conjunto, mi padre saxofonista, mis tíos guitarristas, cantantes, y dábamos serenatas. Es decir, nuestro desarrollo adolescente y juvenil va en torno a las artes, va en torno a la música. Y mi padre seguramente nunca fue un buen jugador de trompo y por lo tanto yo creo que seguía ese ejemplo. No así un hermano mío que es un gran bailador de trompo y un gran cabeador, porque el hacer volar una bola con el golpe del trompo es dar un cabe. Entonces sí, vamos para ahí siendo un querendón de la tierra, siendo un respetuoso de estas habilidades. No fui nunca un buen jugador de trompo. Pero siempre amante de la música, con estas raíces que nos comenta de su tío, de su padre. En el colegio, ¿dónde se educó y cómo vivió usted el colegio? Esos tiempos tan hermosos que uno se tiene en las aulas de la secundaria. Bueno, yo creo que este es un programa lleno de sensibilidad y creo que eso es bueno. Mire, yo estudié en el colegio Luis Ulpiano de la Torre, la primera faceta de mis estudios. El ciclo básico que se llamaba antes, porque ahora creo que termina siendo la básica superior, el tercer curso, lo hice ahí y luego intentaba salir a estudiar seguramente una especialidad de bachillerato en físico-matemático, porque antes había esas 3 especialidades. Sin embargo, dadas las circunstancias, yo me quedé en Luis Ulpiano de la Torre y me gradué como bachiller en arte, especialidad música. Eso me permitió ser parte, por ejemplo, de la orquesta del colegio. Eso me permitió ser parte del coro de Luis Ulpiano de la Torre, que era un colegio. No era unidad educativa ni tampoco era un instituto superior, en lo que después se convirtió. Sin embargo, creo que fueron espacios lo suficientemente sensibles para formar seres humanos sensibles, con sensibilidad suficiente para servirle a la gente de buena manera. Recuerde usted que hace algunos años, yo me gradué en 1978 de bachiller en música,
y usted ya tenía la posibilidad de participar, por ejemplo, en un concurso de merecimientos y de comenzar a trabajar como docente de educación musical. Y yo diría, aquí tengo que ser honesto, como docentes sin estar preparados para hacerlo, porque simplemente éramos bachilleres y obviamente ya el desarrollar la carrera con todas las reglas pedagógicas, didácticas, con todas las herramientas adecuadas, creo que requería un poco más de preparación, como lo es en la actualidad. Sin embargo, la sensibilidad y las características propias de la música implicaron que primero nos ganemos el cariño de los niños, porque casi siempre fui profesor de niños, y también nos ganemos la simpatía, el apego, porque a través de la música usted puede hablar, puede comunicarse, puede que la gente esté feliz, puede que la gente cante, baile, marche, salte, grite y sea parte de este desarrollo lúdico tan echado a menos en los últimos tiempos. Tenía 18 años, nos manifiesta, cuando se graduó de bachiller y tuvo su primer trabajo luego de tener una respuesta positiva en el concurso de merecimientos. ¿Cuál fue el primer lugar, la primera escuelita donde usted fue a trabajar a los 18 años? Bueno, mire, cuando yo tuve 18 años, nos graduamos en julio, con una particularidad que los exámenes, en nuestro caso, eran exámenes prácticos. Usted tenía que tocar el himno nacional frente a un público y tocar el himno nacional en piano. ¿Qué tal complicado es tocar el himno nacional? Tocar el himno nacional en piano realmente es muy difícil. Y claro, hay que ensayar horas y horas en el día y en la noche para poder lograrlo. Y lo hicimos y lo logramos. Y yo recuerdo, ganado ese concurso de merecimientos, tuve que conocer San Antonio, porque antes de esa fecha no conocía San Antonio de Ibar, esta parroquia que hoy, sin lugar a dudas, está ubicada en el lugar más alto del desarrollo cultural, del desarrollo deportivo, del desarrollo social, y que es un emblema y un signo en el contexto, por ejemplo, de las 36 parroquias de la provincia de Imbabura. Es decir, yo tuve el gusto de conocerle a usted cuando tuvo 18 años y fue mi profesor, recuerdo, en la escuela Juan Montalvo, si es que la mente no me traiciona. Sí, yo la primera institución a la cual fui fue la Juan Montalvo. Es más, mi nombramiento, mi partida presupuestaria pertenecía a la escuela Juan Montalvo. Pero la realidad del sistema educativo de ese entonces nos obligaba a ser parte también de otras plantas docentes en otras instituciones. Y fui profesor en la 9 de octubre, la escuela de niñas, recuerda usted. Fui profesor en el jardín de infantes San Antonio, y 2 años después fui profesor, o 1 año después fui profesor de la escuela José Miguel Leoro Vázquez. Entonces esas fueron mis instituciones, llamémoslo así, en la parroquia de San Antonio, y complementaba mi horario con la escuela Guayaquil de Alpachaca. Y bueno, hay tantas y tantas anécdotas que contar, como aquella que cuando yo con mi primer sueldo compré mi acordeón y que tenía que, dejándome el bus en lo que hoy es la Panamericana, tenía que subir por lo que hoy es la calle 27 de noviembre y que en ese entonces no había. Era una quebrada, una quebradilla, en donde yo tenía que cargar el acordeón, saltar la tapia y llegar a lo que era la plaza de Eliodoro Ayala, donde comenzaba prácticamente San Antonio de Ibarra, digamos, en el casco urbano de lo que se conoce actualmente. Y de nuestra parte también tenemos anécdotas y somos testigos de todo lo que manifiesta el magíster Laureano Alencastro en este podcast, que a propósito usted puede mirarlo en nuestras páginas de Facebook y también en YouTube. Esta historia de este personaje que también tiene mucho que contarnos y enseñarnos, y obviamente a quienes tuvimos el gusto de mirarlo, porque desde los 18 años quizá nosotros éramos niños, aún no terminábamos o ya estábamos terminando la escuela, pero tuvimos, reitero, el gusto de conocer lo que nos está contando, y yo les doy la verídica porque en verdad lo conocemos. Así que eso de que se saltaba la tapia y cargaba el acordeón,
es algo que forma parte de la historia ya, no solo de Laureano Alencastro, sino también de la historia de San Antonio de Ibarra. Mi estimado Laureano, vamos en este momento también a preguntarle o que nos cuente algo de las anécdotas, porque en San Antonio, en el tiempo que a propósito, ¿cuántos años estuvo en San Antonio como docente? Bueno, estuve 29 años. 29 años de docente en los cuales vimos una transformación de la educación por la llegada de muchos docentes que no eran de San Antonio. Eran de Cotacachi. Yo recuerdo... Mire, cuando yo llegué a San Antonio de Ibarra en 1978, había un director de la Escuela Juan Montalvo que era cotacacheño. Hernán Gómez. Profesor Hernán Gómez. Un año después que se fundó la José Miguel Oro Vázquez, tenía un director que era Jorge Loza Ortega. Entonces, aparte de eso, la planta docente era casi completamente de Cantón Ibarra. Y claro, entre ellos había algunos carchenses, había alguien venido de Quito, etcétera, etcétera, pero con profunda mística, que creo que es una de las diferencias con el actual sistema educativo. Con mística, con una llegada a la sociedad, con un respeto de parte de la sociedad y con un amor incondicional, sin tiempo, sin horario ni calendario. Yo recuerdo muy claramente que con los profesores de la Juan Montalvo, de la Leor o del Jardín de Infantes, de la 9 de octubre, el tener que trabajar en la tarde, en la noche, en un sábado, en un domingo, en una programación social, cultural o deportiva, no tenía ningún obstáculo, ningún impedimento. Cuando vemos que lamentablemente hoy llega la hora de timbrar y todo el mundo tiene que salir corriendo, seguramente porque las reglas de la sociedad cambiaron. En aquellos tiempos éramos más solidarios, más amigos, había una amistad sincera, creo yo. Bueno, yo creo que, recuerde que iniciamos esta grabación cuando usted me decía que cómo éramos en casa. Y lo primero que nos enseñaron es el respeto y a ser solidarios. Y creo que esos eran valores fundamentales en las épocas pasadas. Y el ser solidario significaba compartir lo poco que usted tiene con sus compañeros de aula, con sus compañeros de banca. Antes habían bancas de 2 alumnos, de 2 estudiantes, y nos sentábamos juntos y creo que hasta en eso éramos mucho más solidarios y aprendimos a ser mucho más compañeros. Hoy como que estamos individualizados, ¿verdad? Y hasta los pupitres son individuales y cada uno pues vive su propia realidad. Y vivíamos también de las anécdotas que ustedes tenían, como por ejemplo tener que ayudarle al profesor de música, al magíster Laureano, en aquel entonces profesor de música, a llevar el acordeón de un aula a otra aula y ver la posibilidad de que ya salías de la escuela y tenías que cargar ese acordeón, ayudarle a llevar al profesor a la escuela 9 de octubre. Bueno, sí, yo creo que a momentos, si es una anécdota, había un concurso entre los estudiantes más grandes del aula, ¿no es cierto?, para ser parte del equipo de cargadores del acordeón. Porque simplemente el día lunes o el día viernes o el día martes teníamos que trasladar el acordeón de una institución a otra y los niños eran en ese entonces felices. De usted no me acuerdo, Juan Francisco, si era o no parte de ese equipo. Yo creo que no era parte del equipo porque siempre fui pequeño. Entonces, pero yo sí me acuerdo que hacían eso. Y realmente eran felices y eran contentos. Mira que inclusive yo diría que las relaciones interpersonales eran mucho más sinceras anteriormente. Y claro, ahí no había el interés de ir a ver a las chicas de la 9 de octubre, por ejemplo. Pero sí de pronto de perder media hora de clases en esta tarea que la hacían con cariño y que eventualmente cuando yo me encuentro con muchos estudiantes, ellos se acuerdan de eso y realmente lo disfrutamos porque estaban dentro de lo que significa esta relación fraterna entre estudiante y profesor. Llegó a los 18 años a San Antonio de Ibarra, pero también le llegó el amor en San Antonio de Ibarra. Bueno, sí, es una faceta que usted no puede olvidarla, más aún cuando es parte de su vida. También lleno de anécdotas. A ningún conglomerado humano le gusta que alguien llegue de una tierra lejana y le quite a su reina. Y creo que eso es parte de las vivencias propias de una tierra y que tienen que ser también recordadas y valoradas dentro de esa óptica. Y más aún cuando mis 4 hijos,
Esaú, Franeg, Eri y Josué son sanantonenses, nacidos en San Antonio, y que son resultado justamente de lo que significa la relación que usted la entabla en una determinada época de su vida. Luego de este proceso de haber concebido el amor y también haber procreado 4 hijos en San Antonio de Ibarra, yo le recuerdo a Laureano Alencastro como un excelente futbolista, integrante de una institución deportiva de San Antonio de Ibarra. ¿Cuál era esta? Bueno, mire, Juan Francisco, yo recuerdo tan claramente cuando uno llega a un pueblo, lo primero que hace es involucrarse con la gente de un sector. Yo tuve la oportunidad, la suerte de conocer a la gente del sector del barrio sur, el barrio caliente igualmente de San Antonio de Ibarra, ¿no es cierto?, el barrio de la estación. Y hay grandes amigos que formaban en ese entonces parte del Club Alberto Spencer, y que la esquina de don José Antonio Chuquín en ese entonces era el lugar obligado de concertación, de conversación, de compartir anécdotas, de compartir noches de jolgorio, de amistad, de bohemia, y que eran parte de esta vivencia social. Es así como yo me involucro con el Club Alberto Spencer. Tuve la oportunidad de jugar en el Alberto Spencer, en donde era la cancha, en la plaza Eleodoro Ayala, ¿no es cierto? Una cancha de tierra. Una cancha que no reunía, digamos, las más elementales condiciones para jugar el fútbol, porque era una cancha de tierra no reglamentaria, y que en determinadas épocas del año tenía una capa de 18, de 20 centímetros de polvo, de tal manera que usted pateaba una bola y se levantaba una nube de polvo. Entonces nosotros fuimos parte de esas vivencias, y claro, yo fui presidente del Alberto Spencer también, y poco a poco fui metiéndome en el campo del deporte, hasta que yo llegué a ser presidente de la Liga de San Antonio de Ibarra durante algunos años, y creo que ahí también hay anécdotas importantes y realizaciones importantes que marcaron el progreso del deporte en San Antonio, y que hasta hoy se las puede vivenciar, se las puede evidenciar y se las puede disfrutar. Es una liga que se ha consolidado con el pasar del tiempo, pero que en los inicios con su dirigencia también tuvo muchos resultados deportivos. Mire, primero hay que decirlo que no teníamos un estadio reglamentario. Recuerdo que ya un expresidente pues adquirió el terreno e inició lo que significó un cerramiento de ese estadio. Luego tuvimos la oportunidad nosotros de complementar, de generar, ¿no es cierto?, la construcción de camerinos, el preparar la cancha de mejor manera, el arreglar la tribuna. Y creo que un aspecto fundamental que le dio un valor agregado importante al deporte de San Antonio, recuerdo, fue la construcción y terminación del Coliseo Santa Clara, que no se llamaba así, era simplemente el Coliseo, estaba ubicado en el barrio Santa Clara, pero lo pusimos como Coliseo Santa Clara. Recuerdo que en la alcaldía de ese entonces, el alcalde era el ingeniero Mauricio Larrea, y en Imbabura se realizaban los Juegos Nacionales, pero ese Coliseo que estaba realmente en gradas, y que era un escenario inadecuado para otra cosa que no sean los grandes conciertos de rock de San Antonio, tuvimos el acierto de poder gestionar ante Mauricio Larrea y el comité de los Juegos Nacionales la terminación total y absoluta de ese coliseo. Y ese coliseo fue construido, fue terminado, se adecuaron los camerinos, se le puso parquet y se le dio un acabado impresionante, porque se suponía que iba a ser una de las subsedes de los Juegos Nacionales. Y realmente esa se convirtió en un primer escenario deportivo en donde el básquet, el fútbol sala, de hombres, de mujeres, de niños, comenzó a desarrollarse, y creo que eso fue una gran oportunidad también de progreso para nuestra parroquia de San Antonio. Profesor de música, dirigente deportivo, también un excelente vecino en San Antonio de Ibarra. ¿Cómo llega usted a la política? ¿Cómo llega al GAD parroquial de San Antonio de Ibarra? Bueno, mire, corría por ahí el año del 2002 seguramente, cuando yo todavía era presidente de la Liga, y se dio en San Antonio de Ibarra, recuerde usted, un proceso de intentos de cantonización.
Y la Liga de San Antonio era un organismo deportivo interesante porque tenía alrededor de 42 clubes socios de todos los barrios. Y eso implicaba y eso exigía y reclamaba de parte de los dirigentes también una identidad con este proceso. La Liga San Antonio apoyó ese proceso, lo hizo por escrito con la firma de todos los clubes y de todos sus socios. Lamentablemente fue un proceso que no dio resultados. ¿Qué pasó? Esas razones necesitaríamos todo un programa para poderlas analizar y explicar, pero yo diría que el mecanismo mediante el cual intentaron lograr ese objetivo no fue el adecuado. El tejido social de base no fue tomado en cuenta y lo elitizaron y lamentablemente los resultados están ahí. La consulta popular sobre la cantonización de San Antonio perdió 3-1. Yo creo que hay algunos análisis que hacer sin ningún interés político, sino más allá de lo que significa hablar con la verdad y hacer un análisis de los verdaderos acontecimientos y las razones que motivaron ese fracaso. Sin embargo, luego de eso, inmediatamente, recuerde usted, hubieron las segundas elecciones, si mal no recuerdo, en el año 2005, de lo que significaron los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, lo que eran las juntas parroquiales. Y ya tenían un pequeño presupuesto, no como el de hoy obviamente, pero comenzaban a darse ciertos signos de autonomía desde las parroquias rurales del Ecuador. Y fue la izquierda democrática la que convoca a un joven líder del deporte, líder barrial, docente, deportista, e inclusive relacionado mucho con el quehacer de la música en la iglesia. Claro, yo recuerdo, es otra faceta del magíster Laureano Alencastro, mirarlo en los pases del niño, mirarlo también formando parte de la orquesta La Rumba Habana, y esto de estar como músico en la iglesia también es otra de las facetas que no queremos pasar por alto y que nos cuente, porque es parte ya de la vida, de la tradición de San Antonio de Ibarra, ser esto músico de cabecera de la iglesia de San Antonio. Bueno, mire, Juan Francisco, yo creo que un aspecto fundamental para todo ser humano es ser humilde y encontrar en cada faceta de su vida una oportunidad para servirle a la sociedad. No importa a qué estrato social, eso también creo que es fundamental. No sentirse de clase media, media baja, media alta, pobres, no, simplemente ser iguales a todos. Alguna vez en San Antonio de Ibarra había un conjunto de música, si mal no recuerdo lo dirigía un señor Mesa, que también tocaba el acordeón. Obviamente lo hacían de manera empírica. Y cuando alguien, por alguna circunstancia, me propone a mí, que si, pidiéndome las disculpas del caso, que si yo puedo tocar un pase del niño, le dije que sí, sin pensarlo dos veces. Y claro, ahí tuve el concurso de mi padre y de otro amigo de Cotacachi, que son saxofonistas. Tuve el concurso de dos guitarristas, también un saxofonista de San Antonio, don Segundo Sanipatín, que también es fallecido. Un hijo mío que también llevan los genes de la música en la sangre, tocaba el bombo. Y un personaje de San Antonio de Ibarra, Julito Johnson, al que todos le conocemos y a todos le apreciamos, ¿no es cierto? Él era parte de nuestro grupo de música. Y mire, lo llevamos a tocar infinidad de pases del niño. Y también esta relación a momentos se volvió un poco más académica, cuando teníamos que dar, por ejemplo, un concierto de música sacra en Viernes Santo en la iglesia parroquial. Claro, ese tipo de música es un poco más difícil de ejecutarla, requería un poco más de habilidades, un poco más de destrezas, pero lo hicimos con gusto. Y más aún, de lo que recuerdo ya, una de las últimas veces que yo hacía música, mi hijo Josué, mi cuarto hijo, que también es un artista graduado en la materia de producción musical y que estudió parte de su formación secundaria en Cotacachi, en el Luis Ulpiano de la Torre, también fue parte de ese concierto y de esa procesión del Viernes Santo. Recuerde que
Ese fue un proyecto también de turismo religioso y cultural que lo pudimos generar y crear cuando yo estuve en el Consejo Municipal en calidad de concejal rural. Entonces, déjeme concluir el tema de mi circunstancia política. Entonces, en ese entonces, yo fui candidato por la Izquierda Democrática, porque ese era el partido socialdemócrata de centro-izquierda que aglutinaba a la juventud, a los deportistas, a los comunicadores en ese entonces. Y tuvimos la oportunidad de integrar una lista pluricultural, una lista de jóvenes con visión y una lista que recogía las aspiraciones de todos los barrios. Tuvimos candidatos de Tanguarín, de Santo Domingo, de Bellavista, si mal no recuerdo, de San Vicente, de Pucahuaico, y fue una lista muy interesante que tuvo la oportunidad de acuerdo al método de asignación de escaños en ese entonces y de acuerdo a la votación obtenida, pudimos poner 4 de los 5 vocales de nuestra lista. Y nuestro quinto vocal todavía le ganaba con 320 votos a quien entró por las minorías a ser parte de esta junta parroquial. Entonces, luego de eso, pues, trabajamos durante los 5 años que correspondía, porque antes eran periodos de 5 años hasta igualar, de acuerdo a la visión y a la planificación del CNE, hasta igualar los periodos y poder coincidir con las elecciones intermedias, y ahora son los periodos de 4 años. Dentro de la política ya como autoridad del GAP parroquial de San Antonio de Ibarra, ¿cuáles fueron sus trabajos más significativos? ¿Cuál es la obra más emblemática que usted la considera dentro de su paso por el GAP parroquial? Bueno, hay una infinidad de cosas que usted pudo hacer. Tuve la oportunidad y tuve la suerte de tener buenos aliados estratégicos en los distintos niveles de gobierno. Y de lo que yo recuerdo, la primera obra que lo hice al primer mes de ser presidente de la Junta Parroquial en el año 2005 fue mejorar las condiciones de vida de la parroquia de San Antonio. Y usted me va a decir, ¿cómo y por qué? Durante décadas, San Antonio había tenido una tubería de asbesto cemento, lo cual está comprobado hoy que es cancerígena y era un veneno mortal para ya durante años estar bebiendo agua de eso. Y yo recuerdo el ingeniero Álvaro Castillo, era gerente de la EMAPA. Y si mal no recuerdo, en el Estado, en el gobierno central, estaba Abdalá Bucarán o Lucio Gutiérrez, no recuerdo realmente. Y hay un ministro, el ministro Vargas, que a través de uno de sus subsecretarios, el arquitecto Roberto Jar, y la gestión de Álvaro Castillo, me llaman a un despacho y me dicen, mira, podemos conseguir el cambio de la red de tubería a PVC de toda la parroquia de San Antonio. Entonces, imagínese usted, un joven político, administrador de la parroquia, que no tenía ni un solo centavo de dólar para obras, sino que aspiraba únicamente al presupuesto participativo municipal de la alcaldía y de la prefectura. Tener una obra de esa envergadura, realmente no lo pensamos 2 veces. ¿Cuál fue la inversión que utilizó para hacer esta obra? Mira, esa obra la hicimos en un monto de $300,000. $300,000 que firmamos en un día X. La recepción del dinero y la contratación, y al siguiente día desembolsamos o transferimos los $300,000. No había mucha burocracia en aquel entonces. No había tanta burocracia, no había las exigencias propias de un sistema corrupto, sino que simplemente nosotros pensamos en la parroquia. Y claro, cambiar, imagínese usted, usted debe conocerlo, cambiar la red de conducción, por ejemplo, de San Juan Poggio, desde Ilumán hasta San Antonio, en una tubería de asbesto cemento a una tubería de PVC, eso realmente fue algo muy grande. Y cambiamos las tuberías de toda la parroquia. Recuerde usted, las graderías de la Liga tenían unas bodegas del Coliseo, unas bodegas bajo las gradas. Esas estaban llenas, repletas de tubería que llegaban en camiones desde la capital de la República. Fue una obra ejecutada por el consorcio HARF y obviamente eso significó
mejorar las condiciones porque ya no se perdía tanta agua en el transcurso de Ilumán hasta San Antonio, y también porque ya en PVC las condiciones higiénicas, las condiciones bioquímicas mejoraban totalmente. Su primera obra en el proceso de presidente delegado parroquial, ¿qué vino luego? ¿Qué decía la gente al respecto de esta primera obra? Bueno, mire, yo creo que esa era una necesidad, esa era una obligación. Más allá de pensar en el adoquín, yo creo que el entregarle una nueva forma de conducir el agua potable, el líquido vital en San Antonio fue una obligación. Y lo hicimos en Santo Domingo, lo hicimos en Tanguarín, lo hicimos en la Compañía de Jesús, lo hicimos en la José Tobar, lo hicimos en la Andrea Tobar, lo hicimos en el centro de la parroquia, lo hice en el barrio sur, barrio norte, Santa Clara, lo hicimos en Bellavista Bajo, lo hicimos en Osoles, y yo creo que eso fue mejorando justamente las condiciones de vida de nuestros habitantes. No faltaron las obras, luego las obras de adoquinado, el adesentamiento de aceras, pero hay algo fundamental que yo creo que hay que relevarlo y siempre lo recuerdo, y eso me ha valido también el tener, yo diría, la aceptación y el apoyo y el respaldo de muchas generaciones. Recuerda que después de esa primera elección gané 2 elecciones más, y claro, yo como educador y como deportista pensé en la educación y en el deporte, y a la educación le entregué el 30% del presupuesto participativo parroquial, municipal. Es decir, que cada escuela en ese entonces recibía un presupuesto, si no igual, muy similar al de cada barrio. Y es que había que pensar en los niños también. A veces no es tan importante construir adoquines o adoquinar las calles como fue entregarle a cada escuela computadoras para la formación académica de los niños, entregarles pizarrones de tiza líquida, porque recuerda que en su tiempo usted debe haber recibido también un borrador de tiza de polvo. Claro que sí, la típica tiza de cal, el borrador de yeso seguramente, ¿no es cierto? El borrador de tela. Y también era una pelea constante para ir a borrar el pizarrón. Es que era bonito jugar aquel entonces con el borrador, ¿no? Y a veces por accidente el profesor también recibía su parte. Entonces imagínense, Juan Francisco, entregarle todo eso. Entregarle, por ejemplo, yo recuerdo había en San Antonio de Ibarra el curso de corte y confección. Y ellos tenían, yo recuerdo, unas máquinas de coser, pero ya viejitas, de esas de manivela en algunos casos. Y yo tuve la oportunidad de entregarle a través del presupuesto y del alcalde, en ese entonces ya Pablo Jurado, y luego Álvaro Castillo, también Jorge Martínez, entregarle, por ejemplo, maquinarias para que el proceso de confección mejore. Se hicieron mucho más eficientes, se hicieron mucho más actualizadas, y creo que eso fue importante, porque de lo que yo recuerdo, muchas de las exalumnas del curso de corte y confección se pusieron sus talleres, hasta hoy trabajan en las fábricas en Antonio Ante, en Natabuela, en Chaltura, y algunas tienen sus propias confecciones, y yo creo que fue parte de cambiarle la condición de vida a la gente. Y claro, ya en un determinado instante también, recuerde usted, Ibarra cumplía 400 años de fundación española, y nos dijeron a San Antonio de Ibarra: creen un evento, hagan algo por la cultura. Y yo recuerdo convoqué a una asamblea parroquial, y ahí nació la idea de crear una bienal de escultura. Yo creo que eso fue fundamental también en la influencia de las corrientes del arte, de la escultura en este caso, en nuestros artesanos de San Antonio. De hecho, hoy por hoy, esta bienal ha llevado algunas ediciones, y la bienal ha significado una influencia en la forma de expresar la transformación de la madera en un elemento seguramente suntuoso todavía, porque la escultura religiosa realmente es cara, y mucho más las que hoy existen ya en algunos talleres y que tienen diferentes formas de expresión. Hay cristos con otras posiciones, con otras posturas, con otros movimientos, pero que no dejan de ser parte de la belleza y manifestación artística de una parroquia como San Antonio de Ibarra.
que en palabras de un escritor decía que San Antonio de Ibarra es una parroquia del tamaño de un pañuelo, pero que hoy por hoy reúne sin lugar a dudas la grandeza artística inigualable, tanto en la provincia de Imbabura, en el norte del país, y yo diría en el Ecuador, siendo una potencia en el arte, principalmente escultórico, en toda Sudamérica y el mundo. Hay otra obra que yo recuerdo y que hoy en la cual se realizan muchos eventos, espectáculos, que al inicio pues creo yo tenía otra perspectiva, como es la Plaza Eliodoro Ayala. Es otra obra que inició en su periodo como presidente del GAT. Bueno, sí, realmente hay tantas y tantas cosas que pudimos hacer en San Antonio. La cancha era la cancha de tierra y un grupo de propietarios de almacenes, es decir, de los comerciantes, un grupo de artesanos, conversaba conmigo frecuentemente. Y un día me dijeron, ya no resistimos el polvo de la Plaza de Ayala. Y claro, porque ese polvillo, usted recuerde que a veces en el verano con vientos muy fuertes, hasta el parque eran todas las artesanías invadidas de polvo y tenían que estar limpiando cada día, y eso significaba, creo que, también dañar la calidad del terminado, del acabado o del brillo de la escultura o de la artesanía. Y en un determinado momento, con el apoyo y el respaldo de algunos profesionales, decidimos proponerle a la Junta Parroquial el cambio de esa infraestructura en la construcción de un parque artístico-cultural. Así nació. Y una de las cosas que yo he procurado es no tomar decisiones de manera individual y arbitraria, sino que formamos un comité pro construcción del Parque Artístico-Cultural Eliodoro Ayala. Y de lo que recuerdo, el primer presidente fue don Carlos Espinosa, justamente vecino de la Plaza Eliodoro Ayala en ese entonces. Y generamos un concurso de ideas que lo ganó, si mal no recuerdo, el arquitecto Vázquez, Eduardo Vázquez, Sanantonense, de San Antonio, y con un premio económico que había que gestionarlo y que obviamente fue entregado en su debido momento. Ahí nació la Plaza Eliodoro Ayala. El prefecto era Gustavo Pareja, y logramos que una partida presupuestaria extraordinaria vaya a la construcción de este nuevo Parque Artístico-Cultural Eliodoro Ayala. Se inició el proceso con la excavación, había gente a favor, gente en contra, pero definitivamente la gente entendió que esa infraestructura tenía que ser aprovechada de mejor manera, porque ya teníamos un estadio, seguramente también jugábamos, le digo porque yo jugaba en el estadio de Moras, el estadio Alfonso Pasquel, y ahí también construimos un graderío y una tribuna. Entonces, eso liberaba un poco y dejaba libre el espacio de la Plaza Eliodoro Ayala. Cierto que era parte de la tradición del fútbol, cuando el Caupolicán, el Horizonte, el Spencer, el Halcones, el Chorlaví, tuvieron páginas de gloria en ese estadio. Sí, pero había que adaptarse ya a las nuevas realidades. En un determinado momento esa construcción arrancó. El presupuesto participativo municipal también lo metimos ahí. Logramos una partida presupuestaria y, mis relaciones como presidente de la Junta Parroquial en el consorcio de juntas parroquiales del Cantón Ibarra, del cual fui su presidente por 4 años, logró que el Prodecimi, que era una asignación presupuestaria desde el Reino de Bélgica, le pueda asignar un presupuesto, si mal no recuerdo, de $45,000 para la construcción del Centro Cultural Luis Reyes, que está ubicado ahí, y que también generó una cantidad, ¿no es cierto?, de una polémica, de reclamos, claro, una cantidad de descontentos, e inclusive el ofrecimiento de un político, de un mal político, que basó su campaña en que él gana la Junta Parroquial y va a derrocar ese salón de arte Luis Reyes. El salón está hasta hoy, y el salón ha sido testigo de muchos exposiciones culturales de la Bienal de Escultura y del Salón Nacional de Escultura Religiosa. Recuerde que el Salón Nacional se derivó de la Bienal de Escultura. Entonces, yo siempre digo que cuando las cosas se hacen con la sana intención de servirle a la gente y de que le sirva
a la gente, y en este caso a los artistas, no hay que tener miedo de hacerlas. Y no hay que tener miedo de lo que alguien dice, no sé, basados en el odio, basados en nada acertado, sino simplemente porque intentan ganar una elección que a propósito fue la única, ¿no es cierto? Y que nunca más volvieron a ser parte de la vivencia política administrativa, ni de San Antonio, ni del cantón, menos de la provincia de Imbabura. Luego de su paso por el GAP parroquial de San Antonio de Ibarra, se lanza como candidato y llega a ser concejal. Su experiencia, ¿qué nos puede comentar? ¿Qué nos puede decir a quienes estamos hoy en vivo en esta transmisión, en este Bio Podcast? Bueno, mire, Juan Francisco, yo creo que siempre habrán cosas importantes que decirlas porque son parte de su experiencia. Yo tuve la oportunidad de recorrer todas las parroquias siendo parte del consorcio de juntas parroquiales. Tuve un gran equipo en la junta parroquial que era la responsable en cada uno de sus campos. Yo soy acostumbrado a delegar funciones. Y yo recuerdo que la vicepresidenta de la junta, doña Margarita Casar, era la que nos representaba a la junta parroquial en la municipalidad de Ibarra. El licenciado Mauro Sanipatín era el responsable de la gestión con la junta en la prefectura, en el gobierno provincial se llamaba en ese entonces, ¿verdad? Giovanna Vázquez, nuestra vocal, era la encargada del tema fiestas. Entonces yo delegaba y obviamente cada semana nos reuníamos, evaluábamos y ellos me decían la gestión que hay que hacer en el nivel ejecutivo, en el nivel superior, y obviamente fue un gran equipo de trabajo. Eso me permitió recorrer las parroquias y yo en el año 2009, gano la primera concejalía, en este entonces por el movimiento municipalista. ¿Qué fue el movimiento municipalista? Fue el resultado de que el alcalde de ese entonces que se lanzaba a la reelección, el licenciado Pablo Jurado, sale de la izquierda democrática. Y los presidentes de las juntas parroquiales rurales le acompañamos en ese periplo. Recuerde que ahí fue cuando el correísmo, en su mejor época, ganó las 6 alcaldías y la prefectura. Y hubimos 2 personas que ganamos la concejalía en el cantón Ibarra, sin ser correístas. El licenciado en ese entonces, el licenciado Edwin Toquiza, por el sector urbano, y Laureano Lencastre por el sector rural. Y ahí pues tuvimos la oportunidad de que con el alcalde Jorge Martínez, igual seguir trabajando, seguir dedicándonos a la ruralidad, y en la ruralidad pues vimos consolidados muchos proyectos igualmente, y pudimos concretar una gestión dentro del campo estrictamente de la legislación y fiscalización, que son las competencias que ya fueron fijadas en el año 2008 en el COTAD. Y otro de los grandes momentos de Laureano Lencastre fue su paso como candidato a asambleísta. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué faltó? ¿Por qué no llegó a ese sitio? Bueno, mire, hay un fenómeno que hay que reconocerlo y yo lo he reconocido siempre. Yo fui el año 2009 al 2014. En el año 2014 volví a ganar una elección de reelección a concejal rural, y a eso con la alcaldía del ingeniero Álvaro Castillo. Y en el año 2016 Avanza no tenía candidatos. Primero no tenía candidato a presidente de la República. No tenía candidatos a asambleístas provinciales. Y hubo un determinado momento en el cual se propuso desde la dirigencia provincial que alguien tiene que representar Avanza. Si usted me pregunta si yo me arrepiento de ello, yo le digo que no me arrepiento de lo que yo he hecho en mi vida, porque siempre lo he hecho pensando en que cada cosa y cada paso que se da hay que hacerlo para servir a la sociedad, para servir a la patria, para servir a la provincia, a su barrio, a su cantón, a su parroquia. Y yo creo que el momento no fue el oportuno, primero porque no teníamos candidato a presidente de la República. Sin embargo, aceptamos el reto y lógicamente eso significó, primero, ¿qué falló? Primero falló la gran alianza que llevó a ganar en el 2014, igualmente a los 6 alcaldes y al prefecto, o creo que a los 5 alcaldes, porque teníamos 5 alcaldes. Teníamos Gustavo Pareja en Otavalo, Yomar Ceballos en Cotacachi, Álvaro Castillo en Ibarra, Fabián Pozo en Antonio Ante,
¿sí? Y eso significó, o eso determinaba, siendo éticos y responsables con un proyecto político, que esos alcaldes debían respaldar ese proyecto político. Sin embargo, yo diría que cada uno optó por su camino, no los reprocho, yo sigo siendo amigo de ellos como alcaldes. ¿Le dejaron solo? Yo me quedé solo. Álvaro Castillo creo que nunca nos dejó, él era parte del proyecto, pero en los cantones realmente se inclinaron por otra candidatura. Entonces, sin haberme arrepentido, yo creo que no fue el momento oportuno, aparte de que Correa, sin ser candidato, promocionó la candidatura del expresidente Moreno, que era su vicepresidente y que se convirtió en presidente. Y recuerde usted, ahí ganaron 3 curules, la Revolución Ciudadana en la parroquia de Imbabura, y una curul, el otro finalista, que fue el candidato Lazo, que también tuvo ahí una curul de las 4 que se disputaba en ese entonces. De toda esta historia, de toda esta biopodcast que estamos conversando, ¿qué es lo que usted volvería a hacer y qué es lo que no lo volvería a hacer? ¿Y por qué? Bueno, mire, yo creo que yo lo volvería a hacer todo. Seguramente encontraría el momento más oportuno para tomar ciertas decisiones, pero usted no tiene que arrepentirse de las cosas que hace. Y usted, si alguna vez cometió un error, tiene que saberlo aceptar y asumir las consecuencias de ello. ¿Por qué lo volvería a hacer? Porque yo, en pleno año 2024, hoy tengo 64 años, yo puedo visitar cada rincón, cada parroquia, cada calle, cada parque, cada estadio de mi parroquia, de mi cantón, de mi tierra natal, de Imbabura, con la frente en alto, con las manos limpias. Yo no me tengo que esconder, ni tengo miedo de sentarme a hacer lo que hice hace 40 años seguramente, o hace 50 años. Bueno, digamos hace 45 años. Cuando yo en San Antonio de Ibarra me sentaba con mis amigos en las gradas del estadio a disfrutar de una biela, de una cerveza, y yo creo que lo volvería a hacer. Y cuando yo voy a San Antonio eventualmente, lo hago. Me encuentro en el barrio Santa Clara, donde está mi casa, y yo me siento en los exteriores de la tienda de don Manuel Cachimuel y comparto con mis amigos. Y no ha cambiado nada en mí, porque hoy he tenido la oportunidad de convertirme ya en una persona jubilada de la gestión profesional, y eso no ha cambiado en mí. Y cuando yo tuve la oportunidad de ser concejal, hacía exactamente lo mismo. Iba al estadio de Tanguarín a mirar el fútbol, porque seguramente hubo una época en que yo ya no jugaba, pero jugaban mis hijos, porque toda la vida hemos sido todos deportistas, y me sentaba con mis amigos de Tanguarín, o después del albazo, o después de la coronación de la reina, en el parque, a tomar un hervido, a comer unas alitas, a comer un choclo asado. Las papitas con chungos. Las papitas con chungos, que ahora son parte, ¿no es cierto?, de nuestro menú, cada vez que a veces pasamos en la ruta de ciclistas por Tanguarín, por el Puente Amarillo, y creo que eso es lo fundamental. El mensaje es que no hay que cambiar. Usted tiene que seguir siendo la auténtica persona, con la humildad que le caracteriza, que hoy los valores, la oportunidad, su preparación académica le han permitido mejorar, sí. Claro, todos los seres humanos tenemos derecho de mejorar, de prosperar, pero siempre con honradez. Y la diferencia está en que otros tienen que esconderse, viven escondidos, viven enjuiciados, otros viven exiliados, escondidos en las embajadas, otros no pueden volver porque tienen que ir a la cárcel, otros están en la cárcel, y nosotros seguimos caminando como siempre, como lo que hemos sido. Antes de finalizar, hoy está en otro espacio en calidad de asesor con una de las representantes asambleístas de la provincia de Imbabura. ¿Qué experiencias usted ha adquirido en este proceso y a lo largo de este tiempo que está en calidad de asesor? Bueno, mire, como lo dije, todo en la vida es simplemente una oportunidad de servirle a la gente. Esta relación que hay que tenderla entre la sociedad, entre los requerimientos de los distintos grupos humanos del tejido social y la autoridad, en este caso, la asambleísta por Imbabura, la doctora Lucía Pozo,
Creo que es una tarea del asesoramiento político. El no perder la perspectiva de que cada trabajo, cada paso, que es resultado de la inteligencia, de la capacidad del político, en este caso de la doctora Lucía Pozo, pueda ser aterrizado en el territorio. Y creo que eso es lo fundamental. Hay todo un equipo que trabaja día a día, sin horario ni calendario, que simplemente va construyendo lo que ha significado una, yo diría, una labor digna de resaltar. Hoy Imbabura, no por la presencia nuestra ni la presencia del equipo, sino por la capacidad, por la inteligencia de la mujer imbabureña representada en la doctora Lucía Pozo, hoy por hoy Imbabura tiene voz propia, no para los escándalos, no para defender la impunidad, sino todo lo contrario, para acercarse a la gente, para servirle a la gente, para considerar que las mejores condiciones de vida se tienen que generar desde una plataforma de formación legislativa hacia el aterrizar en la ejecución de políticas públicas que son resultado de ese trabajo. A título personal, ¿cuál sería su recomendación, su mensaje a las caras nuevas de la política, a los administradores de los GAT parroquial, gente nueva que apostó y hoy quizá por suerte o por el partido están dirigiendo un GAT parroquial, un GAT municipal? ¿Cuál sería su recomendación? Bueno, mire, Juan Francisco, yo creo que lo fundamental en un ser humano es ser siempre deliberante, no obediente. Uno tiene que obedecer las normas legales, tiene que obedecer a su conciencia, tiene que obedecer a la ética, tiene que obedecer a aquello que está bien y tiene que deliberar para que las conclusiones, para que las resoluciones, para que las oportunidades de hacer cosas estén encaminadas dentro de lo que no está reñido por la moral, sino de aquello que la sociedad quiere ver, de aquello que la sociedad quiere vivenciar. De tal forma que muchas veces en los procesos políticos, inclusive en los partidos políticos, siendo usted un orgánico, siendo usted observador, no tiene que ser obediente, porque se acabó la época de los caudillos, se acabó la época de los mandamás, y quienes así lo han asumido o lo han entendido la política, está a la vista las consecuencias que se van dando, y que hoy por hoy realmente es una cuestión que en un proceso dialéctico de la sociedad hay tendencias que van desapareciendo, hay tendencias que se irán eclipsando, porque la política o el servicio social a través de la política no le pertenece a una persona, le pertenece a todo un conjunto de seres humanos que, siendo iguales, tienen que bajar su estatus al mismo nivel de todos a quienes tienen la oportunidad de servir, porque ellos son los verdaderos gestores de que usted tenga esa oportunidad. Ahora sí viene mi pregunta personal. ¿Cómo se sintió usted aquí en este Bio Podcast? Bueno, Juan Francisco, yo creo que esta es una oportunidad de oro, única, para vivenciar, para recordar cosas que seguramente las tenemos guardadas desde siempre y hasta siempre en algún rincón del alma, en algún rincón de su cerebelo donde están las emociones, ¿no es cierto? Y que son parte de la base de sus valores. Seguramente, ¿quién iba a creer que aquel niño que recorría las calles de Ibarra, de Cotacachi, ¿no es cierto?, descalzo, aquel niño que trabajaba en un taller de talabartería como oficial de sus tíos, haya llegado pues a trabajar sirviéndole a la gente, siempre pensando en la gente y observando e inculcando en los hijos de uno esos valores de honradez, esos valores de transparencia, que le vuelvo y le repito, más allá de lo que digan determinados políticos interesados en subirse siempre en los hombros de alguien para lucirse, hoy por hoy simplemente la historia les ha ubicado donde deben estar. Le queremos agradecer por su gentileza, por su tiempo. Sabemos que tiene una agenda apretada por el trabajo que está desarrollando, así que habrá una próxima oportunidad para que nos cuente y tenga también el espacio para decir cualquier cosa que usted tenga en su cabeza. Así que le agradezco mucho, una grata experiencia poder conversar con usted, Magister. Muchas gracias, Juanito, y un saludo muy cordial a todos quienes pueden mirar este programa y a todos quienes pueden disfrutar y vivenciarlo de alguna manera, porque cada acontecimiento de un ser humano
puede ser replicado, puede ser comparado, puede ser contrastado, y siempre hay que tomar lo bueno y desechar lo malo de cualquier persona. Gracias a nuestros seguidores de este Bio Podcast. Nosotros la próxima semana tendremos otro invitado para que nos cuente su historia, su vida y por supuesto las experiencias que quedarán grabadas aquí en este Bio Podcast. Hasta la próxima. Las anécdotas, las historias, los personajes en una sola señal en el Bio Podcast. Una presentación de... Consulta por nuestros planes con Red Mesh. Disfruta de cobertura total en tu hogar o negocio. Plus, Internet de alta velocidad.